Que este verde lo vamos a trabajar con un verde pera, que es la base que trabajaríamos, y luego con un verde grama o un verde más oscuro vamos a trabajar la sombra que trabajamos con el caramelo. Y vamos a hacer lo mismo, con el blanco vamos a dar la luz, el centro también. Ahora vamos a trabajar un poco el tallo. El tallo lo vamos a trabajar con caramelo. Vamos a dar una base, recuerden que la base que tiene es un acrílico marrón peluche. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con caramelo, pero pátinas, vamos a dar una base total. Así. Y luego con blanco vamos a definir o a dar unos trazos, y con un poquitito de chocolate vamos a separar y a dar unas sombras en este tallo o en esta rama, y con un poquitito de blanco damos unas lucecitas. Y mira que no nos queda totalmente blanco porque se nos integran los dos colores, que es la pátina caramelo con el color blanco. Así. Y miren lo fácil que pintamos este tallito. Simplemente pasamos. Estoy trabajando con un angular número 6. Así. Y ya nos quedó este tallo. Y ya para finalizar vamos a trabajar la hoja. Entonces lavamos el pincel y vamos a dar la base con un verde pera, que es un verde manzana en acrílico. Entonces con este verde pera, que es pátina, vamos a dar la base. Así. Cubrimos total la hoja, y con un verde oliva vamos a dar la sombra que tiene esta hoja. Así. Pasamos y barremos. Así. Voy barriendo y vamos integrando y le voy dando la forma que tiene esta hoja. Así. Voy barriendo y vamos suavizando y matizando el color. Así. Y luego cogemos, limpio el pincel simplemente, no lo lavamos, lo limpio y cargamos con un poquitito de blanco. Y vengo y damos una luz en la parte superior de la hoja. Así. Y barremos. Y barremos así. Y ya tenemos la luz. Ya tenemos la luz y la sombra de la hoja. Ahora, con un pincel delineador vamos a trabajar la nervadura de la hoja. Entonces, podemos utilizar un chocolate, el verde oliva o blanco. Las nervaduras las podemos trabajar en los colores que nos gusten o que nosotros queramos hacerlo. Entonces, voy a utilizar un caramelo para trabajar estas nervaduras. Entonces, el caramelo es en pátinas y con el pincel delineador simplemente apoyamos nuestro dedito y venimos. Yo sé que estas nervaduras nos da un poco de dificultad, pero yo sé que si practicamos nos van a quedar muy lindas. Entonces cargo nuevamente y vamos a trabajar esa nervadura, a dar la forma que necesitamos
con caramelo. Y luego vamos a dar un poquito de luz y con blanco simplemente montamos esa nervadura. Así damos un trazo muy ligero, así, y ya está la nervadura de esa hoja. Y ya nos quedan listas esas frutas. Nos quedan la pera, las hojas y el tallo. Miren que es muy fácil de hacer. Ahora vamos a pasar a la clase de ojos porque ya el tiempo se nos está agotando, ya se nos acabó. Para finalizar, simplemente pegamos la fruta al cuadro y aplicamos laca. Podemos aplicar gemelos, que se está utilizando mucho en los acabados de los trabajos, o resina artesanal. Bueno, entonces ahora sí vamos a trabajar los ojitos. Entonces dejamos a un lado esto por acá y vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar, vamos a marcar. Grande, vamos a trazar un óvalo. No sé si en otros programas les he contado que en el comercio venden reglas especiales para hacer ojitos. Entonces, cuando no tenemos mucho pulso, cuando no tenemos esa habilidad, entonces simplemente nos podemos ayudar con todo lo que conseguimos en el comercio. Entonces simplemente trazamos. Voy a trabajar solamente un ojito. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que diseñar total con lápiz. Entonces marcamos la pupila y trazamos el iris del ojo total. No sé si alcancen a ver ahí muy bien. Bueno, esperemos que sí. Así. Entonces lo hice un poco más grande para que ustedes lo puedan apreciar muy bien. Ahora vamos a utilizar un pincel angular pequeño, un angular 0, y con amarillo, con un acrílico. Este es un amarillo bebecito, no es el amarillo primario, no, es un amarillo muy pastel, muy claro. ¿Y qué voy a hacer? Con el pincel angular 0 voy a humedecer un poquitito, descargo y vamos a dar una sombra interna del ojo. Entonces, ¿yo qué hago? Si el pincel está húmedo, me da la facilidad de manejar y de pintar lo que yo quiera hacer. Entonces, si está húmedo, voy a pasar la sombra interna del ojo con amarillo. Luego, con azul, con un azul turquesa, que es un acrílico también. Miren lo que yo voy a hacer. Le voy a dar vuelta a mi trabajo, porque si yo lo tengo como lo tenía, que es al derecho, no voy a poder dar la sombra que necesito. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a cambiar de pincel. Voy a utilizar un pincel número 4, un número 3 o un número 2. Lo voy a lavar muy bien y humedezco. Hago lo mismo. Humedecemos. Cuando yo digo lavar bien, lo estoy lavando porque es el pincel con el que terminé de trabajar las frutas, entonces lo debo lavar muy bien. Pero si está limpio su pincel, usted lo que va a hacer es que va a humedecer, descarga un poquitito y cargamos. Cuando yo digo cargar, ojo que esto es importante. Normalmente nosotros tenemos el pincel así. Cuando yo voy a cargar, ¿yo qué hago? Yo doy una media vuelta, giro mi pincel de esta manera, damos una media vuelta y solamente cargamos un poquito mi pincel, así, y ya está. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar la posición de mi trabajo? Porque yo necesito dar una sombra en el iris y necesito que me quede en sombra. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo
paso mi pincel de esta manera y me va dando un degradé que yo necesito. Seco y ya está el degradé que quiero en el iris azul de este ojo. Ahora nuevamente le doy la vuelta a mi trabajo y vamos a adelgazar un poquitito de negro para ya dar el toque final. Entonces, con acrílico, igual, acrílico negro, vamos. Cuando yo digo adelgazar el color, ¿qué les recomiendo? Utilicemos un pincelito que tengamos viejo, nunca utilicemos los pinceles buenos con los que trabajamos. Yo sé que por lo general eso es lo que hacemos porque lo tenemos a la mano, porque estamos trabajando con él, pero cuando ustedes van a preparar un color, utilicemos esos pinceles desgastados, viejitos, que nos sirven para esto. Entonces, ¿yo qué hago? Adelgazamos un poquitito el negro y con el delineador vamos a darle la forma al ojo. Ya trabajamos toda la parte interna. Entonces, con el delineador cargamos muy bien y vamos a trabajar la mitad del ojo. ¿Y por qué la mitad? Porque si yo trabajo todo el contorno, es un trazo muy largo y me voy a cansar y no lo voy a hacer parejo. Entonces trabajo la mitad y luego trabajo la otra mitad, así, y se van a encontrar y me van a quedar parejos estos trazos, que es muy importante porque recuerde que son los ojitos que nos deben quedar muy bien. Ahora, este empate que podemos imaginarnos que se nos va a ver, que no se va a ver parejo, entonces simplemente lo que yo hago es que con él le doy la forma al ojo y ya está. Se me pierde y ya me quedaron esos ojitos y se van a ver que es un trazo simplemente lo que yo hice. Ahora marcamos el párpado del ojo y luego vamos a definir las pestañas. Igual, este león tiene unas pestañas muy grandotototas, entonces cambio, miren que yo cambio la posición, es muy importante porque así se nos facilita la labor. Así, nuevamente vuelve otra vez normalmente y vamos a trabajar la pupila que va totalmente negra. Entonces vamos a llenar con negro toda la pupila, así, y por último vamos a dar el brillo que tiene el ojo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con blanco, 3 puntitos en la parte superior y luego en el contorno de la pupila con el iris vamos a trazar unas rayitas muy pequeñitas y ya tenemos el ojo de este precioso león. Bueno, el tiempo se nos acabó. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, porque eso es lo que queremos, que ustedes aprendan a trabajar todas estas cosas preciosas. Bueno, vamos a hacer la rifa. Vamos a ver quién se ganó este cuadro de frutas. Vamos a mover estos papelitos. Vamos a ver, por acá tenemos a María Elena Villa, por acá. Bueno, María Elena Villa puede pasar por su cuadro. Espero que le guste y lo disfrute. Bueno, amigas y amigos, nos vemos el próximo miércoles. Chao. AccuRadio.